Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este webinario de la comunidad de los tres principios en español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios según lo articula Sydney Banks a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. En esta ocasión tenemos a mi queridísima Mara Montañez con ¿A quién traicionas cuando traicionas? Dice, la traición suele vivirse como una herida irreparable. Creemos que alguien rompió nuestra confianza, nos arrebató la paz o destruyó nuestro valor. Pero, ¿de verdad alguien puede traicionarte? ¿Qué es lo que se rompe con una traición? ¿La confianza se rompe o es el pensamiento que la sostenía? ¿Y el perdón se fuerza o aparece como cuando vemos distinto? Un espacio para explorar la traición del perdón desde la conciencia. Acerca de Mara un poquito, es más de 10 años facilitando talleres de creatividad e innovación para empresas, universidades y fundaciones. Está convencida del poder creativo y creador que todos tenemos y que está a nuestra disposición en cualquier momento. Arranquémonos, Mara, querida. Un beso. Dios Gracias, a todos. Karen. Buenos días a todos. Qué gusto verlos por aquí. Eh, Traigo un tema que creo que tiene mucha polémica. He estado como sintiendo como a veces la traición tienes toda la justificación para estar enojado o molesto y luego paso a otro lado de, pues no, nadie te traiciona y así he estado explorándolo y quiero un poco que lo exploremos entre nosotros. Y entonces primero, pues ya saben que me encantan las preguntas. ¿Alguna vez alguien los ha traicionado? ¿Me pueden poner en el chat o decir nada más así la palabra fue fraude, fue infidelidad, fue robo, fue, o sea, cómo los traicionaron? Nada más para que yo ubique que estamos hablando de traición, a ver si estamos en lo mismo. Si quieren ponérmelo en el chat, ok. Fraude. ¿Quién más? ¿A quién más lo han traicionado? Amistad. Fraude, amistad, todas las anteriores. Pareciera que la traición siempre tiene que ir ligado a que hay una cercanía, ¿no? Fraude, infidelidad, amistad, fraude, hermana. Eh, Ahora que estaba yo explorando, decía es que si alguien te roba, pero no lo conoces, entonces no es traición, ¿no? Como que la traición tiene que ser de alguien cercano, de alguien que tú habías puesto tu confianza en él, ¿no? Porque si no, entonces pues es nada más pues un robo. Y a ver, va otra pregunta. ¿Alguien se ha sentido traicionado por ustedes? Entonces, pareciera que pues ya veo varios sís, ¿no? Entonces, vamos por la vida sintiéndonos traicionados o traicionando. Porque si alguien se siente traicionado por nosotros, es que nosotros lo traicionamos. Pareciera. Y ahora que estaba yo explorando, como que sentía yo que hay como en esta parte humana, ¿no? En donde me traicionan porque me quitan, pierdo la confianza en alguien, me quitan dinero, eh, hay una infidelidad, hay no sé, alguien cuenta un secreto que tú dijiste y lo hace público, todas estas cosas que parecieran que son una traición.
Pero si nos pasamos del lado como espiritual, es donde me empiezo a llenar de preguntas, porque en realidad, ¿qué, qué parte de mí están traicionando? ¿No? O sea, ¿qué parte de mí cambia cuando alguien externo me roba o alguien externo cuenta un secreto mío? ¿Qué parte de mi ser está siendo atacado? Porque la traición se siente como un ataque hacia mi persona, ¿no? Y entonces, como saben que me encantan las preguntas, tengo un montón de preguntas y las voy a ir dejando aquí en el aire y vamos viendo. Podemos hacer este webinar diferente y lo vamos nutriendo entre todos, que no sea solo al final. Así que si alguien quiere contestar alguna de todas las preguntas que traigo en mi cabeza, siéntanse bienvenidos. Entonces, lo primero es, pues, la traición, el punto de partida. Y entonces ahí tengo, ¿por qué lo tomo personal? ¿Por qué pienso que es algo que me están haciendo a mí? ¿Qué nos duele más, el acto de en sí o la interpretación que hacemos de esa traición? ¿Qué nos impide ver más allá de la traición? Porque como que la traición nos atora en ese hecho, ¿no? Y nuestra mente va y regresa y regresa. ¿Qué nos impide realmente ver más allá del hecho de la traición del otro? Y acuérdense que aquí en todas estas preguntas, pues nosotros también hemos traicionado o hay gente que se ha sentido traicionados por nosotros. Entonces, podemos estar de los dos lados, ¿no? Es bien cómodo estar del lado al que traicionan, el víctima, ¿no? Ese tiene todo el derecho de esto, pero hemos estado de los dos lados. Aquí viene una buena. La traición siempre tiene un tema de secrecía. ¿No? Es un secreto cuando alguien traiciona, pero si no se descubre esta traición, entonces no existió la traición. Si el agraviado, el víctima, no se entera nunca, entonces nunca lo traicioné. Y si la traición del otro es una lealtad hacia sí mismo, tú sientes que te traicionas, te está traicionando a ti, pero quizá él está siendo leal a sí mismo y en ese contexto, pues sales de la ecuación y entonces sientes que te están traicionando a ti, pero él está siendo leal a sí mismo. Entonces ven como al final hay dos personas y entre esas dos personas hay un montón de interpretaciones y de contextos y de conciencia de uno o inconsciencia del otro, que a veces nada más nos quedamos con nuestro sentir, ¿no? Y en este sentir, creo que donde más se toca es la confianza, ¿no? Pareciera que perdemos la confianza al otro, ya no le vamos a poder confiar nunca más. Muchas veces perdemos la confianza hacia uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una infidelidad? Pues la confianza es que me faltó a mí, ¿no? Cuando el tema pues es del otro. Y ahí empezamos a entrar como en estos recovecos de la mente personal, en donde, como les decía, estás en un plano humano, en donde sientes una traición profunda y cuando te bajas a un tema un poco más espiritual o de mente con M mayúscula, pues te das cuenta que está intacto, ¿no? Y entonces pareciera que la confianza es el golpe más duro, porque como empecé a decir, siempre la traición viene ligada a alguien que era cercano a ti. Porque si no, entonces pues no hay tema, simplemente hizo algo que no te parece y listo, ¿no? Entonces, como es algo pegado a ti, pues la confianza es la que queda ahí en entredicho. Y entonces
un poco la pregunta que venía en mi descripción, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se rompe? ¿La confianza o la historia que habíamos construido en nuestra mente? ¿No? O sea, si es un negocio, pues vamos a hacer un gran negocio y vamos a generar mucho dinero, un poco un futuro, una expectativa. En la infidelidad es igual, se rompe una expectativa. Alguien ponía ahí en la amistad, ¿no? Se rompe, se rompe ese futuro con esa persona porque traicionó. Entonces, se rompe esa confianza hacia ese futuro, se pierde la confianza en el otro o estos pensamientos que minan nuestra propia confianza, ¿no? El hecho de que digas, ya no voy a poder confiar en nada, como, como demasiado amplio, en donde abarca pues la vida misma, ¿no? No sé si podamos ir por la vida sin confiar en nadie, o sin confiar en el amor, o sin confiar en la amistad, o sin confiar en los familiares. Y, y a la hora que te quitan la confianza, te quitan con ella, pareciera que te quitan con ella la paz, ¿no? Después de una transición hay como mucha tribulación y como mucho acomodo de todo lo que está pasando en tu cabeza. Entonces, pareciera que al traicionarte te están quitando la paz y bueno, creo que muchos de aquí ya sabemos que la paz pues no nos las pueden quitar, ¿no? Sino son los pensamientos que estamos nosotros reforzando con esa traición. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ya sentimos esa traición, sentimos que ya no confiamos y pareciera que hay como dos caminos. Está por un lado el perdón y por el otro lado la justicia. Queremos que haya justicia porque nos sentimos traicionados. Y entonces ahí me voy a ir primero por el lado de la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Y viene una palabra ahí porque pues, somos humanos, queremos la venganza, ¿no? O sea, queremos que el otro sea castigado porque nos dolió mucho y en la medida en que nos haya dolido, queremos que ese castigo sea ejemplar. Y entonces, ¿qué entendemos por justicia? Es reparar lo que pasó o equilibrar lo que nos hizo sentir a nosotros. Si fuera un fraude, queremos que nos regrese el dinero, pero nada más con eso estamos contentos, o queremos que realmente, ¿no?, haya consecuencias más grandes. Y no sé, esta justicia se busca afuera, ¿es este castigo o más bien nos gustaría encontrar esta paz para comprender qué pasó? O sea, como si la justicia nos ayudara a estar en paz. ¿Será real que la justicia o el castigo al que traicionó nos dé la paz? ¿Nos quite todos los pensamientos? ¿Podemos confiar en que hay una justicia divina en donde al final a todo mundo lo acomodan? ¿O queremos ver que esa justicia sea aplicada? ¿No? Y aquí me surge una pregunta como, que no sé si es en este punto de la justicia, pero ¿por qué queremos controlar la lealtad del otro? Porque nos lastima o nos sentimos lastimados y que el otro no sea leal, cuando pues realmente no sabemos si está siendo leal a sí mismo, pero no a nosotros.
¿no? Entonces es como les decía, vas y vienes en comprender tu dolor y comprender que te hicieron algo, pero luego en cómo interpretar eso para que no te robe tu paz y dejárselo al otro. Y entonces creo que ahí es donde entra el perdón, ¿no? Tanto el que lo pide como el que lo otorga, en realidad, ¿qué están pidiendo en ese perdón? ¿Están siendo conscientes de un perdón total? ¿Qué perdonas cuando realmente alguien te pide perdón? ¿El acto, la persona o tus pensamientos sobre lo ocurrido? Porque yo puedo perdonar el acto, no me importa que me hayas hecho un fraude, pero tengo un montón de pensamientos ahí de, ajá, pero jamás voy a volver a confiar en ti, pero nunca me voy a recuperar de esta, pero, ¿no? Y entonces otra vez estamos como yendo y viniendo. ¿Y el perdón es una acción que hacemos o es realmente un insight que sentimos una vez que comprendemos por qué estamos en esta situación? ¿O que es un insight que nos damos cuenta cuando aparece la ilusión del pensamiento? Porque si en esencia, pues nuestro ser nunca ha sido dañado por una traición. ¿Hay algo que perdonar o solo hay algo que comprender? Porque si nos cometen un fraude, entendemos que es este tema material y que habías confiado y todo, pero en tu esencia no cambia nada. ¿Qué le perdonas al otro? ¿Le perdonas que te haya llevado a pensar todo lo que pensaste? ¿Le perdonas que te haya llevado a sentir venganza y a sentir ganas de que lo castigue la vida? Si es una infidelidad, ¿otorgas el perdón porque comprendiste? ¿Porque te quieres librar de eso? ¿Porque te duele a ti y entonces quieres otorgarlo para separarte de eso? Porque realmente estás entendiendo. Y si tú eres, como les pregunté a un principio, si ustedes han traicionado a alguien, ¿han pedido perdón? Y ese perdón, ¿qué está buscando? Que les aligere la carga. ¿Se aligera la carga si el otro te da el perdón, aunque tú no te perdones por haber estado en un mal estado de conciencia y haber hecho algo que estaba fuera de lo que se esperaba o lo que tú esperabas? ¿Hay algo realmente que perdonar? Y entonces, en este plano, ¿no? Se hace un acto que pareciera que traiciona al otro o un acto que traiciona al otro. Y entonces viene toda esta falta de confianza y entonces tienes de dos, quieres la justicia o quieres el perdón, pero al final de todo esto algo sucede, algo muy fuerte sucede porque todos lo hemos sentido. Y en ese algo muy fuerte que sucede, pues hay consecuencias inevitables, ¿no? Y entonces solo podemos atender a las consecuencias que suceden dentro de nosotros, ¿no? Cómo una experiencia de traición puede ser una oportunidad, podría ser una oportunidad quizá de despertar o de ver más allá o de ser más consciente, o qué habla de ti
mismo la forma en que respondes a una traición. ¿Qué dice de tu entendimiento, de tu conciencia, todo esto que estamos diciendo, si es el perdón, si es la venganza, si es el castigo, si es el controlar la lealtad del otro, si es poner límites, si es, o sea, ¿qué consecuencias hay de eso? Si pones contacto cero o si sigues dándole vueltas, si lo guardas por el resto de tu vida, si lo sueltas al día siguiente. Y como que nos quedamos atorados en esta traición y ver al otro como un traidor. Son palabras bien duras. Y quizá no podemos ver que, pues quizá es el final de un ciclo, el final de algo, pero que empieza un camino que no habías considerado y que solo a través de esto se abre ese camino. Y en estas consecuencias, y lo que hablaba de la justicia, ¿ustedes creen que si la consecuencia es el castigo, un castigo al otro, ese otro que actuó quizá en un bajo nivel de conciencia, entonces lo castigan y ese acto punitivo hacia esa persona logra su transformación? Logra que se le abra la conciencia y se dé cuenta de lo que hizo. Igual lo hizo inconsciente, igual lo hizo consciente, sabía que lastimaba, sabía que iba a dañar, pero aún así lo hizo. Y entonces pareciera que el castigo entonces lo exime ya de una transformación o que esto realmente sea un aprendizaje. Y otra vez, al castigarlo, entonces nosotros ya estamos tranquilos y ya nuestra sed de justicia atiende a nuestra propia transformación. Porque al final toda experiencia que vivimos puede tener potencial de que nos sirva para, pues, para ampliar nuestro nivel de conciencia o para permitirnos transformarnos. Y creo que pareciera también que las experiencias de vida que duelen y que son traumáticas y que te llevan a este caos mental, pues son las que nos sirven para transformar. Y entonces se acuerdan cuando les pregunté al principio, ¿alguna vez alguien los ha traicionado? Quizá la pregunta ahí es, después de que esa persona los traicionó, ¿ustedes elevaron su nivel de conciencia? ¿Les sirvió de algo esa traición? ¿O se quedaron atorados en que ojalá y esté pagando todo lo que hizo? Y me voy a ir todavía más profundo. ¿Qué pasa cuando sentimos que la vida es la que nos traiciona? ¿No? Todo me pasa a mí. La vida me traicionó porque eso que me sucedió no me debió de haber pasado. ¿Se podrá castigar a la vida misma, la vida con mayúscula? ¿Se podrá perdonar a la vida? Como si el destino o estas cosas que nos suceden las tomamos también personales y entonces la vida nos está traicionando. Y si, imagínense si así vivimos y así vemos que la vida nos debe algo, ¿cómo vamos por la vida? Quizá vamos traicionando también cuando podemos y cuando tenemos la oportunidad, porque la vida nos traicionó.
en esta, y voy a poner entre comillas, sed de venganza o inconsciencia, o decir, pues a mí me fue tan mal, pues yo también puedo hacer el mal, ¿no? ¿Cómo, cómo sale uno de ese bucle, ¿no? De que me siento traicionado por la vida, por lo que haya sido, o me siento traicionado por mi hermana, mi amiga, mi pareja, mi socio, mi... Y entonces en todo este cúmulo de preguntas, pues no podría dejar de fuera la pregunta, creo que final. ¿Se han traicionado a ustedes mismos? ¿Han hecho algo que saben que está mal, pero lo siguen haciendo? ¿Qué tipo de justicia quieres ahí? ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Cómo te tratas cuando te traicionas a ti mismo? ¿Te tratas comprensivo o te tratas como justiciero y te lastimas por un acto quizá de inconsciencia o en donde te estás traicionando, lo estás viendo, lo sientes, tu cuerpo te lo dice y entonces te das cuenta y entonces te castigas porque ¿cómo es posible que te hagas eso? ¿Ya se perdonaron cuando traicionaron a alguien? Y entonces pues queda en el aire la pregunta, ¿no? ¿Qué traicionas cuando traicionas? Que es un poco como empieza mi webinar. Y como ven, estoy llena de preguntas en este tema. Y aunque de algunas intuyo las respuestas, les puedo decir que de repente digo, no, pero es que, o sea, sí, o sea, si te roban y hay un fraude, entonces sí tiene que haber un castigo. Y luego, no, no, pero si es infidelidad, entonces sí. O no, no, es que si fuera mi hermano y hace eso, eso sí sería imperdonable. Y luego me regreso y digo, pues cada quien su experiencia de vida. Y ahora me gustaría escucharlos. ¿Tienen alguna respuesta a media hora de preguntas que les acabo de soltar? ¿Los moví a algún lado? Cuéntenme. A ver, hay algo en el chat, permítanme. Bueno, ya saben cómo funciona. Levanten su manita o abran su micrófono. Si me permites, no más quería como hacerte una pregunta yo a ti. Gracias. Venga. De todas estas preguntas, ¿qué te has respondido tú? Todas, y es un poco lo que decía, que voy arriba, voy abajo. Y en esencia, nadie te traiciona. Nadie. Como nadie te traiciona, no hay nada que perdonar. Exacto. Y cuando sientes que sí, es porque están tus pensamientos involucrados. Sí, y hay una expectativa, entonces hay expectativa, hay algo que perdonar y hay algo que pensar que te traicionaron y todo eso, ¿no? Todo, y entonces entra tu identidad, porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces, ¿no? O sea, entran un montón de cosas, lo que decía al principio, la falta de confianza en ti, ¿no? Porque entonces yo hice algo mal o qué pasó, y ahí es donde entras en un remolino interminable de pensamientos, de juicios, pues sí, de interpretaciones, pero si te quedas un ratito y dices, pero a ver, ¿no? ¿Qué cambió en mí?
que ya no tenga ese dinero, que ya no tenga esa pareja, que ya no tenga, o sea, que eso que se rompió en ese instante, ¿qué cambió en mí, en mi esencia? Nada. Ok, y entonces quere- quiero entender, digo, no sé, corrígeme si lo estoy viendo desde otro lugar. Entonces, los valores están llenos de expectativas, o sea, el valor de la lealtad, el valor de la fidelidad, el valor está lleno de expectativas. Que, pues somos, o nos consideramos seres con valores, ¿no? Con una ética, con... Cuando, cuando traicionaste a alguien, ¿dónde estaban tus valores, Karen? Exacto, esa es mi pregunta, justo. Pues es que la conciencia, o sea, yo creo que justo cuando haces algo que está fuera de estos valores, lo haces claramente porque no estás escuchando a tu sabiduría, porque Ahí es, estás, ajá, ahí, entonces perdón, dale. ahí estás justificando tu acción con otra historia que te estás contando. Ok, entonces habría que perdonarme esa inconsciencia al no poner mis valores ante Es, eso. claro, es ver esos pensamientos que te llevaron a hacer eso, porque ahí es donde está la transformación, no en el castigo, no en, es cuando te das cuenta y dices, ay, no, o sea, y creo que cuando te das cuenta del para qué o el por qué o qué pensamientos o en qué nivel de conciencia estabas, pues puedes darte cuenta o puedes decidir no volver a hacerlo. Y entonces es cuando vives, y voy a poner entre comillas los valores, porque esos valores también están inventados por una convivencia y algo que nos dijeron que así tenía que ser. Porque ¿qué tal si alguien es tan leal a sí mismo que termina haciendo que el otro se sienta traicionado? Ok, vale. Ahora sí, Pepita, adelante. Mara, qué Pepita, gran, qué gran cuestionamiento, porque de las dos partes, tanto de lo que me sentí traicionada y de la traición que uno mismo se hace, ¿no? Y a veces uno no se entera que tú has traicionado, después te enteras que tú has traicionado y han pasado mucho tiempo y dices, ¿cómo yo he traicionado? Y, y ahí sí me cuestiono porque yo recuerdo que así, como decías tú bien claro, ¿no? O sea, no se siente traición si esas personas no serían tan significativas para uno. Porque si lo es una persona que tú no conoces, pues te da lo mismo, ¿no? En ese caso, bueno, de ambos lados, ¿no? Cuando supuestamente yo fui la que traicioné, ¿no? Yo no estaba enterada que había traicionado, por ejemplo, pero según mi hermana sí, y yo decía, ¿cómo? ¿Cuándo? No sabía que yo era que había hecho la maldad. Y entonces me sentí tan atacada, tan llena de juicios. Te hablo de hace muchos años atrás, pero ahí está la sabiduría, mira que, que mi mente se puso así como en blanco, o sea, cero juicio, cero, solamente me dediqué a escuchar a mi hermana de todo lo que supuestamente yo había hecho y todo el daño que había causado. Yo decía, Dios mío, tanto daño, ¿en qué momento no me di cuenta? Seguramente hice. Así que lo único que se me vino a la mente, dije, bueno, hermana, perdóname. Fue la primera palabra que se me vino. O sea, no ha sido premeditado, no ha sido nada que dije, ¿es en serio? Yo hice todo eso que no me di cuenta. Y dije, perdóname. Lo- Según yo, lo único que había hecho era poner límites a una situación. y se No. interpretó como traición. Exacto. Entonces, y entonces reiteré, dije, bueno, para mí yo solamente estaba poniendo límites, pero si he causado todas estas consecuencias, pues perdóname. Entonces, como cuando dije esto, siempre, como dije, no pensé, mi hermana se quedó como que en el aire, o sea, no,
toda esa retahíla de ataques que estaba teniendo, como que la dejé ya sin argumento, porque ¿qué más? Como dices tú, o sea, ¿qué más sigue? Ya te estoy pidiendo perdón, como que se quedó ahí en el aire. Y le miró a su hija y dijo, di algo, o sea, como que dice, ahora te toca atacar a ti. Y, y se quedaron así, pero yo me sorprendí de mi, de eso que dije, perdóname, porque de verdad no sabía que de verdad había hecho ese daño, no sé, y que también es subjetivo, que habían interpretado, ¿no? Pero me salió. Y entonces ahí vi cómo ellos se habían quedado sin argumento. Y entonces, ¿qué sigue? Como dices tú, quieres seguirme viendo que yo me autoflagelo, ¿qué más hago, no? Y eso por un entonces dije, "Ay, bueno, y entonces como mi sobrina a la cual yo supuestamente le había hecho tanto daño, no dijo nada, entonces se quedó sin palabras y dije, bueno, entonces vamos a empezar desde cero la relación, ¿no? O sea, como, pero ya ahora sí con límites, o sea, sabiendo que estos son los límites que hay que establecer. Gracias a Dios se restableció la relación, digo, porque hasta ahora tengo una buena relación con mi sobrina. Y digo, eh, creo que esa traición se disolvió, eso por ese lado, pero hace poquito yo me sentí traicionada por mi hermana. Y ahí, como dices tú, no sé, igualita la misma cantidad de juicios emitidos hacia mi hermana y que todavía me vienen de cuando en cuando, porque según el concepto, o sea, como los valores, todos esos inventos, yo esperaba de cualquiera pues somos 8 hermanos, yo esperaba de cualquiera de mis hermanos, pero menos de ella, decía, menos de ella, porque con ella somos socias, hemos trabajado juntos por muchos años, no esperaba de ella. Entonces el dolor y la historia que te cuentas es fatal, es dramática. Y claro, lo que sí entendí después con el nivel de conciencia, cuando ya uno se va aclarando, es que es cierto que o sea, las consecuencias se van a dar, ya sea para mi parte o para la parte de ella. No sé si tiene que ver con la justicia o no, pero que van a haber consecuencias, van a haber consecuencias. Eh, no me, lo que me estoy dando ahora cuenta es que no me alegra para nada si hay consecuencias, entre comillas, negativas. Eh, Tampoco me he quedado estancada en esa historia. Lo que sí me doy cuenta cada vez más es la importancia de establecer los límites. Nuevamente, para mí es importante los límites, ¿no? Límite. Para que esto, como, No como vuelva dices, a suceder, ¿no? o sea, como que se esclarezca o como que, o por lo menos desde mi lado, en pro de la armonía, uno como que se soporta o se tolera muchas cosas. Como es mi hermana, entonces se tolera cosas. Entonces, ok, entonces ahora sí, pero ese nivel, si tú me hubieras hecho esa pregunta, eso, de, hace unos años atrás, ese nivel, quiero que le pase más cosas, te hubiera dicho que sí, que tiene que pagar hasta las últimas. Pero ahora no, o sea, es decir, sé que las consecuencias se van a dar de manera inevitable, si es que tiene que haberlas. Y Eh, no sé si te corresponde a ti, ¿no? claro, exacto, o sea, es algo que no tengo ni siquiera el control sobre eso. Y yo entendí que reciente, nomás hace 2 días, justo estaba, bueno, me acabo de divorciar, eso es así, que ya salió el divorcio y es oficial. Entonces, el día que ya vi, entre comillas, el papel acta que ya oficialmente divorciada, me alegré por un lado porque ya
me salí de unas complicaciones y todo eso. Sin embargo, todavía había ese tema que tú dices de ojalá que le vaya mal. Pero hace 2 días estaba así, sin música, sin ningún ruido, estaba yo sola y se me vino un sentimiento de compasión hacia él. Y dije, no, o sea, no tiene por qué irle. Yo quiero que él tenga luz, paz, que haya mucha paz en su vida. Ahí, yo creo que justo ahí es donde sueltas la traición y ves cómo todos podemos estar también de ese lado. Y veo en el chat que alguien pone cuando la traición es recurrente y creo que es igual ahí, pues más compasión aún porque no ha terminado de comprender Mm. y pues eso no quiere decir que tú te tengas que quedar ahí y estar siempre y no, o sea, pero sí puedes ver a la otra persona y puedes ver cómo, cómo no quiere darse cuenta o no puede darse cuenta de que está haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que no por eso le vas a desear cada vez más mal, ¿no? Sino pues Ujú. al contrario, le tendrías que dedicar cada vez más amor porque es justo lo que necesitaría, como más comprensión, más ¿no? Entendimiento es lo que le deseas al otro, porque no estoy segura que el castigarte o el castigar ayude a darte cuenta. Claro, porque además yo digo, por ejemplo, tantas personas que están en la cárcel, cuando salen de la cárcel, pues se supone que es un castigo ya lo más, y salen, pero igual el comportamiento de muchos de ellos siguen siendo igual o Pero, hasta peor, claro, porque no hay transformación. no es ahí. Gracias, Pepita. Gracias a ti, Mari. Voy a leer una que puso José Enrique y ya luego seguimos con Andrea. Dice, Mara, ¿cómo es tu relación con este tema? Traición, justicia, venganza, ¿cuál es tu experiencia? José Enrique, bueno, estoy en observación total, en observación de cómo es mi relación con la traición. Y creo que un poco lo notaron por la cantidad de preguntas que puse ahora aquí, ¿no? Y, y estoy segura, y lo he sentido, porque aparte se siente bonito en que en mi ser nadie me puede traicionar. Y que cuando me salgo de ahí es cuando entro en un torbellino de pensamientos, de interpretaciones y todo, y de repente luego regreso al, no, no, no te alejes, nadie te puede traicionar. Gracias, José Enrique, por la pregunta. Andrea, te veía riéndote y haciendo caras cuando hablaba. Hola Mara, ¿cómo están? Buenos días con todos. Qué hermosa conversación. Definitivamente me he quedado impactada porque me has hecho volar al recuerdo de la traición. Eh, hubo hubo un año que no recuerdo muy bien si fue en el 2022 o sí, en el 2022 casi a fin de, casi como que noviembre, octubre, no me voy a olvidar esas fechas, esos meses, que según yo me he sentido súper traicionada, súper traicionada. Andaba con un chico, y era por un chico, andaba con este chico de que, ¿por qué me he sentido traicionada? Porque andaba con él y y él ya tenía su hijo y yo no me había enterado. Entonces, cuando yo me entero, me sentí súper traicionada.
y no te imaginas cuánto, como dicen, ¿no? Ahí se entra el juicio de todo, que quería en ese momento que le pasara de todo. En ese momento aún todavía me faltaba entender un poco de los tres principios, ¿no? Con el pasar de los tiempos, iba sintiendo, es como que me he sentido como que en ese momento como que alguien me hubiera dado un puñetazo en mi espalda y como que me hubiera hincado y me quedó mucho dolor. Entonces en ese momento yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mí, o sea, yo siéndole honesta, o sea, un montón, y yo dije, wow, han pasado los años, eh, el chico, llegó, le llegaron a meter en juicio, no sé por qué tema, su tema, pero resulta de que el chico estuvo en el penal. Entonces, y ahí me pidió perdón. Me dijo, perdóname, Andrea. Y yo dije, ¿de qué te tengo que perdonar? O sea, yo dije en ese momento, o sea, yo ya había pasado el proceso, yo ya había pasado del juzgamiento conmigo misma, o sea, de la traición, se dice la ira, todo, o sea, me había quedado en el piso y me daba cuenta de que no era él el que me había traicionado, sino fui yo la que había traicionado conmigo misma. Entonces ahí fue fue un poco trabajando en mí, indagándome, y dije, y se me fue, o sea, se me fue el tema de lo que estaba con cólera, con ira, con rabia, con resentimiento, con esa de querer decir de que a mí me han traicionado, pero en realidad esa persona nunca me traicionó, porque la que se estaba traicionando era yo sola, ahí me di cuenta, ¿no? Pero cuando llegó el tiempo del cual esta persona me llegó a pedir perdón, le dije, yo no tengo nada que perdonarte, pero igual te agradezco y de verdad gracias, porque todo este proceso que según yo pensé, creí de que tú me has traicionado, me ha ayudado mucho a saberme entenderme a mí más bien. Gracias a todo esto, gracias a ti por haberme. Y no sabes cuánto alivio se siente cuando tú te das cuenta que el otro no te traiciona, que la vida no te traiciona, sino es que tiene que pasar para que puedas aprender más de ello. Entonces yo dije, y es eso lo que me lleva a recordar cuando me sentí así como que una niña como dolida, con una injusticia, ¿no? Y ahora que con tu conversación llegó a preguntarme, ¿yo habré traicionado también? Y yo digo, ¿yo habré traicionado? Es que en verdad, en ningún momento no he tenido la experiencia de que alguien venga y me dice, ¿sabes qué, Andrea? Me has traicionado o me he sentido, o sea, no he tenido esa experiencia. No lo sé, pero yo digo, ¿en qué momento habré traicionado? No sé. Y se me quedó ahí ese pensamiento de querer saber si es que me han traicionado. Ahora entiendo y comprendo a veces en el camino cuando voy sintiendo algunas, o sea, voy teniendo pensamientos de juicios y sintiendo algunas emociones que digo, no es allá, que tengo que observar de todo esto, ya no hay esto, ¿qué es esto? Y así voy conmigo misma. Entonces, me alegra mucho de que hayas dado esta charla, esta conversación, como para volver a hacerme recordar y decir, y ahora reírme, o sea, porque no era verdad, y decir, gracias, gracias, gracias.
Me encanta. Yo Gracias. quisiera que entonces la consecuencia fue pues que tú exploraras más y te conocieras más y atendieras más. Esa consecuencia, ¿no? Y no necesariamente tenía que ver con el otro, con el castigo al otro, sino, ok, me pasó esto y entonces, ¿qué me toca a mí hacer con esto, ¿no? Y hay de dos, te tiras a la víctima o empiezas a indagar qué hay ahí para ti, ¿no? Gracias, Andrea. Gracias a ti, Mara. Gracias. Y aún así, aunque no te hayan traicionado, pues el perdón sabe rico, ¿no? Que te lo pidan. Ok, En claro. verdad sí, porque fue algo como que, Cuando llega en su momento, ¿no? Porque sí, quizá al principio hasta dices, ah, con pedir perdón ya se soluciona todo, ¿no? Pero cuando ya llega en el momento en donde lo puedes escuchar, se agradece también y se valora. Gracias. sí, y en verdad sí, porque después me he vuelto a cruzar con este chico y como que, Ya, ya pasó. ujú, Gracias. gracias. Karen, A ver, a ver. bueno, ahorita recordando con Pepita que tuvimos la oportunidad de platicar ella y yo hace como un año, ella de su hermana y yo de mi hermano, que teníamos como mucho para hablar. Justamente era apuntar ahí, ¿no? De decir, bueno, al final ellos es esta compasión de la que hablábamos, ¿no? No se dan cuenta o no lo hacen desde un lugar consciente, digamos, y entonces nos sentimos traicionadas y nos sentimos con todas estas sensaciones, ¿no? Y me da mucho gusto, Pepita, que estemos ahí. Pero digo, también es verdad que vamos y venimos, ¿no? De repente te sientes como liberada y de repente dices, hijo, otra vez, ¿no? Pero bueno, pero estamos más conscientes cada vez. Y me impresiona ahorita darme cuenta de la cantidad de emociones no constructivas, digamos, de alguna manera para relacionarnos con nosotros mismos alrededor de la traición. Es enojo, pero miedo, pero tristeza, pero, ¿sabes? Una bola de emociones que la verdad, híjole, no nos llevan más que a sentirnos de lo más incómodos y vivir nuestra experiencia de una manera muy, pues muy por debajo de lo que queremos, ¿no? Y en vez, pues, del otro lado de la moneda y hacernos responsables de eso, nos expande en vez de que nos contrae. Y un poco yendo al lugar donde estaba diciendo Andrea, de no recuerdo cuándo me he sentido, cuando yo he traicionado, me vino como esta frase de nos traicionamos cuando pensamos que nos traicionaron, ¿no? Claro. Nos estamos traicionando porque estamos inventándonos toda esta bola de emociones que nos están incomodando y pues ahí nos estamos traicionando nosotros mismos de entrada, ¿no? Sí, Eso porque creo que a ver, te traicionan y entonces pierdes la confianza en el otro, ¿no? Ese es lo primero ya no voy a poder confiar en ti. Pero luego también empiezas a dudar de ti. Hay un tema ahí contigo. Pero en realidad, donde estás, entre comillas, perdiendo es la confianza en la vida misma. Esta sí, confianza en que lo está pasando esto y confía que vas a salir, ¿no? Pero se la avientas al otro, te la avientas a ti. Veo lo que pone Mariana en el chat, dice, mi relación es castigarme y no me perdono, ¿no? Me quiero golpear. No tengo problema con perdonar al otro. Y entonces imagínate, o sea, es como todas estas emociones que dices, ¿no? Mis valores los rompí, pero como y ya que solo estas emociones que traen la bola de pensamientos y expectativas alrededor de eso y que realmente no sirve para expandernos y construirnos. y una de las preguntas que puse era, ¿qué te impide ver más allá de la traición? Y son todos estos pensamientos que Sí, no nos impiden ampliar la película y a ver que es el gran aprendizaje, la gran sabiduría que hay ahí, o sea, un montón de cosas que seguro hay, porque en todo hay, ¿no? Pero en esto nos enfocamos en el punto negro, ¿no? y es el nivel de conciencia y también
tener esta aceptación de que somos humanos, estamos también viviendo esta experiencia humana y que podemos ir y venir eh, Ujú. y no flagelarnos por eso, ni enjuiciarnos también, no traicionarnos con eso también, ¿no? Que podemos sentir a veces otra vez caídos y otra vez levantar y decir, es que me traicionó y es que me hizo y nada más como que fluir en esa aceptación de decir, bueno, ahorita estoy sintiendo eso, a ver, ok, está bien, no pasa nada, al rato regresaré a mi conciencia, regresaré a mi paz, pero ya sabemos cómo hacerlo o tener como esa habilidad, esa capacidad y confiar en que podemos regresar, ¿no? Tal cual. Milena, Gracias, Caro. no te escuchamos, no te escuchamos. Estás todavía en rojito el mute. Ahí está. No, Tampoco te escuchamos. sí, quita tus audífonos. No, Los micrófonos la traicionaron. exacto. No. Igual si sales y vuelves a entrar, Milena, porque luego, ¿no? Sí, Y gracias. Vamos, seguimos con Alexis. empezamos contigo. Gracias. Adelante, un tal Alexis. Un tal Alexis. Hola a todos, a todas. Qué temón. Así decimos en Argentina. Qué temón que trajiste sobre la mesa, ¿eh? Eh, lo que me nace compartir sobre todas las preguntas que abriste y hacia dónde me llevaron, es que la traición eh, siempre es personal, ¿no? Y cuando digo personal es de una cosa, una cuestión de personas, de personas. No, no se me ocurre imaginar a un perro traicionando, ¿no? Tampoco un gato, ¿no? Son cuestiones de, se traicionan los valores. Y, y también es la experiencia de la traición también es íntima y personal, porque la vara de esos valores y esas expectativas son íntimas y personales, ¿no? Personales. Eh, yo tendría 10 años más o menos y, y mi hermano más grande no vivía con nosotros, ¿no? Vivía en otra ciudad y recuerdo que de viaje había venido con su bolsito a visitarnos. Nosotros en esa época éramos más pobres que las lauchas, ¿no? Decimos así. Y, y recuerdo que vi que de su bolso había una cajita de chiclets, ¿no? Y yo, chiquitito, le robé sus chiclets y todavía no me perdono haber traicionado la confianza de mi hermano de haberle robado sus chiclets, ¿no? Por eso es una cosa puramente subjetiva. Y lo otro que quería compartir es, caray, hagamos un tributo a la traición, porque ¿qué sería de la historia si no fuera por la traición? Y digo, a, hablo de si hay una traición por antonomasia, ¿cuál es? Es la traición de Judas, ¿no? Tanto será que nunca más a nadie llamaron Judas. Pero digo, ¿qué hubiera pasado si esa traición no se hubiera consumado? ¿No? Entonces, sobre sobre el tapiz o sobre el humus de una traición está en nosotros hacer que crezcan flores, ¿no? O, o quedarnos farfullando y construyendo historias
que nos consuman. Y finalmente, cuando vos decías qué parte es traicionada y cuando te decía al principio que la traición es personal, si de fondo, como me han escuchado decir, tu fondo y el fondo de Dios es un fondo y el mismo fondo, no hay traición. Si todo el entramado de la vida es uno solo, cada piecita hace a todo ese entramado, ¿no? Entonces solo es una cuestión de juicio personal, ¿no? Todo muy lindo, pero se siente horrible. Cuando uno la experimenta se siente horrible. Pero una cosa no inhabilita a la otra. Hasta que subimos a eso, como estás vos en este subir y bajar, ¿no? Cuando estoy en el nivel de conciencia en que puedo verlo, ¿no? Se siente más suave. Cuando mi historia es traicionada, se siente como se siente. Gracias, Mara, por traer este tema. Gracias. Gracias, Alexis. Sí, me gusta eso que dices. Es que pareciera que tenemos que esperar a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, lo que decías de Judas, pues es que no iban, ¿cómo íbamos a saber, no? Y al final, pues si confías en que todo está armado para lo mejor, para que suceda lo que tiene que suceder, o como quieran ponerle, pues es quedarnos ahí a observar, ¿no? Observar cómo se acomodan las piezas y cómo no sabes. Creo que también eso es lo que nos mueve, ¿no? Cuando hay una traición y hay estas rupturas, ya sea como decíamos, fraude, un tema familiar, un tema de infidelidad, o sea, todo esto, te quedas en una incertidumbre porque te mueven el piso, ¿no? Te mueven algo que tenía certeza. Y eso es también lo que te desestabiliza o te roba la paz, ¿no? Pero otra vez, si regresas a saber que estamos sostenidos y que, pues sí, estás en medio del huracán, pero pues quédate quietecito un ratito, ¿no? Espérate que pase el temblor. Espérate que pase el temblor. Gracias, Alexis. Milena, esperamos que ahora sí. Creo que sí, ¿no? Sí, ¿Se escucha? ya. Gracias. Ay, Mara, sí, este tema fascinante, apasionante. Alexis mencionó y dijo Judas, pero mi mente inmediato se fue más atrás, Caín y Abel. Y luego se fue más atrás, Adán y Eva. O sea, traición de la confianza que les fue otorgada, la mentira, la falsedad, etcétera. ¿Cómo se siente? Ahí está todo. Yo creo que en esta hora con 9 minutos de los que hemos estado hablando, todos los que estamos aquí, nos fuimos a las N mil historias, porque ya no somos tan jóvenes, ninguno de nosotros tiene 12 años, pero incluso a los 12 años, te apuesto que tienes miles, cientos de historias de esto, lo otro, aquello, me dolió y cómo se siente. No, bien. Suelta, regresa al presente. No conceptualices. Está muy bien que hayamos tenido este webinario, pero ahora sí que, como dicen los grandes maestros de 3P, te dicen, o sea, sí, estamos teniendo este webinario, estamos teniendo esta sesión de coaching. Te invito a que te olvides en este momento de toda la historia, de todo lo que hemos dicho aquí, y que empieces de aquí, desde cero. Y que estés abierto a lo que venga, y que estés abierto como el lienzo en blanco. Porque, Mara, es tan fácil, es tan fácil. O sea, yo viví ahorita, no sé, por lo menos 5 historias súper dolorosas contigo y gracias por recordármelas, pero ya, ¿No están pasando ahorita? sí,
Ya pasó, ya no están pasando, no son ni siquiera, no son lo que yo soy, no son mi identidad, yo no soy ellas, yo no tenía la sabiduría para entender lo que pasó y por eso me sentí muy confundida y dolió, pero ya, volvamos al buen sentimiento en este momento, todos, todos. Y en cuanto empecemos a ver que caemos un poquitín en el juego, ya, ya sabemos. Y nada más nos damos cuenta y, estoy cayendo en el juego, estoy cayendo, estoy cayendo. Y como resbaladilla, ¿no? Levanta Mm. las manos y que luego retomarás el... Y creo que ahí apuntaba a estos dos cuando decía, solo observa, ¿no? Cuando te detienes y solo observas, te das cuenta que no está pasando en este momento, que no puedes, y esa era otra de mis preguntas y le he dado la vuelta, no puedes controlar la lealtad del otro. Punto. El otro está haciendo su vida, su experiencia, su todo. Tú estás haciendo la tuya. No puedes. Hay consecuencias, hay daños colaterales. Pues hay daños colaterales, punto, ¿no? Pero no te están tocando. No te Es que no puedes. tiene nada que ver contigo en realidad. Nada que ver, nada. Y entonces da coraje porque quieres que el otro actúe diferente. Caramba, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta? Y entonces te enganchas en querer mostrarle al otro que si el otro no quiere ver, no va a ver. Si el otro no Sí, está en porque su se momento. trata de tu mamá, se trata de tu, el que, con el que Pareja te de ibas a tu vida, de casar. tu socio, Ujú. de tu... se trata Entonces, del otro. Ajá. sí. Mara, buenísimo tema, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Milena. Y me encanta esto que dices de dejémonos de historias. Vivamos esta vida, ¿no? Regresa al buen sentimiento, Mara. Regresemos. O sea, busca ese buen sentimiento y de allí para adelante. Para adelante. Y te puedo decir que en estos altos y bajas que he estado últimamente, de repente sí he sentido como una expansión de un buen sentimiento que digo, ¡ah! Es ahí, quédate ahí. Se expande el amor por el otro, por todo, porque estás viendo que al final todos estamos jugando este juego. Y hoy está el otro del lado del que traiciona, pero luego puedes estar tú de ese lado. O sea, esto es un... Así vamos en esta vida. Gracias, Milena. Gracias. Karen tiene todavía algo que decir. Rápido, rápido. Adelante, lo que quieras. Tengo una coachía ahorita que desafortunadamente tuvieron un asalto y mataron a su hija de 11 años en el Ay, asalto. qué cosa más horrible. Ajá. Entonces, obviamente ella se siente traicionada por la raza humana. Ajá, ajá, porque no debió de haberle pasado eso. Y es como muy injusto y muy, ¿no? Entonces, le soy sincera, me está costando trabajo como encontrarle, ahorita que escucho todo esto, la resignificación para su familia. ¿Cómo dejas de sentir, cómo puedes abordar ese buen sentido? Sí, desde el amor y tal, pero en esa transición, ¿no? Que es desde el duelo, un duelo bastante fuerte, ¿cómo regresarla a ese buen sentimiento? ¿Cómo resignificarle esa confianza por la raza humana cuando le acaban de matar a su hija hace 15 años, ¿no? Una persona por asaltar, por sus necesidades, por su, ¿no? Ahí dices, híjole, uff. Claro, pero creo que vuelve a lo mismo. Pareciera que el encontrar un culpable te quita el dolor. Pues no, 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 claro que no. ¿no? Entonces, si culpas a la raza humana, pues es un camino que está tomando y ese es el que le está dictando su conciencia ahorita de, es la raza humana la que tiene la culpa, ¿no? Ah, Sí, regresar a la confianza de sí misma y de lo que sí tiene y de lo que sí puede como eh,
de dónde asirse para tanto dolor, ¿no? Pues sí. Y, pues la vida no sé si sea justa o injusta, la vida es, ¿no? Ujú. Así es, eso. Gracias, Karen. María Milagros, Milagro, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Qué temazo, ¿no? Eh, yo siempre, bueno, siempre comparándome con los niños, comparando todo con los niños, que ¿quién ha visto a un niño llorar porque fue traicionado? Juegan, mienten, hacen trampa y Traicionan, ¿no? traicionan, se abrazan otra vez y digo, qué belleza, ¿no? Lo digo porque mis nietos que estuvieron hace poco aquí conmigo jugaban y hacían cada trampa y entre ellos mismos y me hacían que era a mí, que no hacían trampa. Y yo decía, ay, no, que este muchachito. Pero fíjate que esta cuestión de estos falsos valores, ¿no? Esta falsa moral, que siempre digo que es una falsa moral, porque si yo les digo a ellos, mira, tú estás traicionando la confianza que tú, ya él crece con aquello que yo le estoy inculcando, que le estoy enseñando, que está traicionando, pero es un juego, es simplemente un juego. Y así es la vida. La vida es un juego. ¿Por qué me siento traicionada? Porque me lo tomo personal, porque me siento traicionada por toda una cantidad de historias que hemos escuchado desde que, bueno, creo que antes de nacer ya estamos escuchando historias. Y entonces es ver la vida como lo que es. Estamos aquí. Mira, mi mamá y papá en el mismo barrio, mi papá tuvo un amante y con la consecuencia de cuatro hermanitos míos, aparte de mi hermana. Y mi mamá, ella yo veía que ella sufría, pero yo como que veía que como que comprendía. Y, y entonces yo escribí un libro autobiográfico y en un grupo lo estábamos analizando y alguien me decía, chica, pero ¿cómo tu mamá tomó eso allá en Venezuela son así, que toman una traición, una infidelidad tan, en Venezuela son así que toman la infidelidad tan light. Decía, mi mamá, yo la veía tranquila y nosotros ninguno nos traumatizamos porque mi papá tuvo cuatro hijos ni nada por el estilo. Entonces ella me decía, por cierto, ya es de Colombia, ella decía, no, pero aquí nosotros no toleramos una traición jamás. O te quedas o te vas. Y la mujer se alteró. Entonces yo decía, pero es decir, yo lo veía como que, después yo me puse a pensar, o es que yo soy anormal, o es que, pero yo no lo veo así como para sentirme tan afectada, tan dolida, es decir, y he acompañado a gente que han sido traicionadas y tratarle de ver la vida de otra manera, no tomármelo tan personal, porque duele más el que se siente traicionado por algo que el otro ya traicionó y la vida continúa. Es decir, no como que darle tanta fuerza y tanto, porque es como que hay como que un hábito de sufrimiento, es que tenemos que sufrir, porque es que si yo no sufro esto, yo dejo de ser yo. Es como hay una cuestión ahí, como una cultura del sufrimiento, veo yo también, ¿no? Y las canciones, porque ya las canciones los latinos, que me traicionó, que sí, se fue con el otro, ya yo no puedo vivir sin... Ay, no, yo digo, no, 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 no. A mí, yo cuando viajé no hace poco y estaban mis amigas, hay un karaoke de, esa, de esos guayabos, de aquella cosa, porque, ay, no, 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 no. A mí me cambian esas canciones de ese sufrimiento de traiciones. Pero es eso, pues, que los niños, mira cómo son los niños. ¿Por qué no nos quedamos como los niños? Porque nos inculcan toda esta cantidad de cosas de lo que es la traición, y lo que es la culpa, y lo que, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero es eso lo que decía Milena, vivir la vida. Ya, dejar ese sufrimiento. Vivamos este momento, esta presencia hermosa. Hay tantas cosas para disfrutar, tantas cosas, y estamos como que empeñados en sufrir. Bueno, era eso. Gracias. Y creo que apunta otra vez al buen sentimiento, ¿no? O sea,
Si eso que estás haciendo, estás experimentando, te lleva a un buen sentimiento, pues ahí es, ¿no? Si Claro. sientes remordimiento, angustia, te hace que entonces entres en un tema, eh, ¿no? Que no se siente bien, que entonces claramente tu conciencia te está diciendo, no tus valores, no la justicia, te está diciendo, atiende, hay algo ahí que no, ¿no? Y me estoy ahorita poniendo desde el lado del que traiciona, ¿no? Y entonces decir, no sé si estoy siguiendo los valores que me inculcaron de niño, ¿no? Pero esto no sabe rico. Esto no estoy cómoda. Y entonces atiendes a eso y ves, observas, te detienes, dices, no quiero seguir haciéndolo, no me gusta. Pero creo que no nos detenemos a hacer eso, ¿no? Vamos como nada más siguiendo este instinto y esta cosa. Y del otro lado igual, ¿no? Sí. Sabes que te traicionan o que tú decides, te quedas ahí, si perdonas, si guardas Recuerdes, rencor, si vas, si vienes, si cada quien decide, exacto. cada Yo quien estoy- decide también, porque ahorita lo acabas de decir, ¿no? A tu mamá no era un gran tema para sufrir ese. Y quizá si la traiciona su familia, su hermana, ahí se arma Troya, ¿no? O sea, porque también nosotros le damos los niveles de, pues eso a mí no me importa, ¿no? Este sí no me toque, ¿no? O cualquiera menos tú. O sea, ¿se fijan cómo le damos la importancia? Desde esas frases ya estamos poniéndole la importancia a lo que va a significar ese acto. Perdono todo menos tal cosa. Boom, ya. Ujú. Todo me lo pueden hacer menos tal persona, pum, ya, ¿no? O sea, ya estás marcando que ahí sí va a haber un tema. Y yo luego me gusta pensar que la vida se divierte con nosotros y entonces nos manda ese tema para decir, a ver, ¿no? Tanto que decías que era ahí, pues vamos a ver cómo le sacas la vuelta o le ves el lado positivo a esto. Ujú. Gracias, Milagro. Gracias a ti. Andrea. Sí, aquí escuchándole a Milagros, a María Milagros, me ha hecho recordar de que cuando nosotros aprendemos a observarnos y a entendernos y a comprendernos en la parte de nuestros juicios, cuando nos ponemos a escuchar músicas, como se dice, de la vida humana, que es, por ejemplo, las canciones de traiciones, las de las sacadas la vueltas y todo lo demás, o sea, y tienes la reunión, por ejemplo, de tus amigos, tú disfrutas, o sea, tú lo vives, pero no en el sentido de por la música, sino ya por la letra, el sonido. Eso es lo que te conecta. Entonces, no tienes ruidos, no hay sobrepensamientos, no hay este pensamiento de poder decir, esta música a mí no me gusta, hay que cambiarle. No, porque ya lo escuchas desde otro punto, ya no lo escuchas desde ese juicio, sino lo escuchas desde tu propio sentir, desde tu propio amor, y ya no lo pones sobre pensamientos. Y eso creo que lo venía experimentando también en esos últimos tiempos, porque yo tengo amigas que sufren con cualquier música, pues, ¿no? Entonces yo digo, vamos, aquí estoy. Y empiezo a cantar y me miren y me dicen, estás sufriendo, ¿no? Y yo digo, lo estoy viviendo, le digo, ¿no? Estoy viviendo porque me encanta escuchar su sonido, me encanta la letra, y me es más factible de poder relacionarme con mis amigas, sin nada de estar diciéndole, esto me incomoda, esto, o sea, no, sino lo vives. Y eso creo que lo vengo experimentando, observándome. Acá es cuando ponen músicas así como boleros, con músicas así románticas, entonces, wow, lo disfrutas, o sea, lo disfrutas desde tu ser, desde donde tú quieres, permites escucharlo más que todo.
Y eso me ayuda mucho a poder estar en cualquier reunión con personas que están tomando, con personas que están alegres, o sea, con todo tipo de personas. Entonces, y es lo más rico cuando tú observas a las personas, cómo sufren de verdad, ¿no? Cómo sufren escuchando, empiezan a llorar, o sea, empiezan a hacer de todo. Yo digo, wow, qué tan rico es el humano. Y eso más Sí, que todo y la quería. cantidad de canciones que hay de desamor y de despecho y todo, bueno, está lleno el repertorio. ¿Por qué? Porque, pues como decíamos ahorita, es un tema que nos lleva a sentir a veces lo peor que puede salir de nosotros, ¿no? Desearle mal a alguien. O sea, nos lleva a lugares que nos sorprenden y, Sí. y luego pues te terminas riendo de ti porque pues, no es ahí. Me acuerdo cuando escuchaba las músicas y de esas músicas cortavenas, decía, ella me quería ahorcarme ya, pero me quería ahorcarme con mis pensamientos. Digo. Gracias, Andrea. Bueno, eso es lo único que quería compartir. Y pues bueno, creo que llegamos al final y me quedo con esta como reflexión pues de estar pendientes de lo único que sí no podemos hacer, que es traicionarnos a nosotros. Buscar la claridad y la conciencia pues, para tener ese buen pensamiento, que es el único que podemos. Cada quien le tocará su camino. Muchas gracias a todos. Fue muy bueno estar aquí con todas mis dudas y todo lo que les aventé. Gracias a Muchísimas ti. gracias a todos. Gracias, Vara. Y pues bueno, al final sí podemos traicionarnos, nada más podemos elegir hacerlo o no, ¿no? También. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos punto de las 6 de la tarde los lunes para más exploraciones y el siguiente miércoles con un tema que pone Isabel Castellanos que se llama Lujo, una revelación. Nos vemos el siguiente webinario. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Gracias. Y Ah, también recuerden, el gracias. próximo jueves empezamos con el taller para mamás con hijos adolescentes y preadolescentes, que dura un mes. Es a las 6 de la tarde, hora México. Gracias. 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 Bye. Chao.